Seguida este año, hermanos, y doy gracias a Dios porque estamos juntos para dar gloria a nuestro Dios y para orar por nuestros amados hermanos de Iglesia Perseguida. Imagen 2, por favor. El versículo que marcó el llamado del hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, fue Apocalipsis 3:2. Sé pues valiente, fortalece lo que queda y que está a punto de morir. Y esto también se aplica a la realidad de la iglesia perseguida en Medio Oriente y en el norte de África, que es el tema especial o los países que de manera especial se toman para la oración de este día. Imagen 3. En Medio Oriente y el norte de África, muchos de nuestros hermanos viven rodeados de violencia y miedo, en medio de conflictos, presión familiar y falta de libertad para vivir su fe en Cristo, como ya escuchamos en el video. Hay quienes deciden huir de donde viven en busca de seguridad y un futuro mejor, pero también hay quienes deciden permanecer a pesar de las circunstancias. Hoy, domingo de Iglesia Perseguida, escucharemos historias de fe valiente de los cristianos de la región con enfoque en Yemen, Siria y el norte de África. Aún viendo a la iglesia cerca de desaparecer en sus países, todavía hay seguidores de Jesús dispuestos a resistir. Ellos reconocen sus miedos y sus fragilidades, pero sobre todo confían en que el Señor no los va a abandonar y están dispuestos a seguirlo independientemente de las circunstancias. El domingo de Iglesia Perseguida es un llamado a unirnos a ellos, recordando que somos un solo cuerpo. Ser uno implica participar de sus sufrimientos, involucrándonos en oración y acción para que sean socorridos y fortalecidos. Pero también implica tenerlos como ejemplo de una fe valiente que no renuncia a seguir a Jesús a pesar de los costos. En algunos casos, esos costos son extremadamente altos, como la propia vida. Así que vamos a invitar a los pequeños a que nos compartan acerca de la fe valiente de algunos de nuestros hermanos en esta área del mundo. Tael. Grace, ¿puedes sentarte aquí adelante, hija? Sí. Uno de los países de Medio Oriente que llama la atención cuando hablamos de persecución es Siria. En 2011, cerca de 1.8 millones de seguidores de Jesús vivían en el país. La presión contra la iglesia hizo que este número disminuyera a 3.000 cristianos viviendo en Siria actualmente. Bueno, casi 10 veces menos. Cuando un nuevo convertido es descubierto por su familia, normalmente es rechazado y expulsado de casa y pierde el apoyo y el contacto con su familia. También son víctimas de agresiones e incluso amenazas de muerte y tienen dificultades para encontrar trabajo. Algunos de estos hermanos deciden dejar el país. Siria no reconoce los matrimonios ni los hijos de aquellos que abandonan el Islam para seguir a Cristo. Los principales desafíos de la iglesia perseguida en Siria son la seguridad y el sustento de muchos. En diciembre de 2024, el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, vinculado a Al-Qaeda, asumió el control del país, pero el cambio de gobierno creó un escenario propicio para que grupos extremistas atacaran la iglesia.
Un ejemplo de ello fue el ataque del Estado Islámico a una iglesia en la capital, Damasco, dejando al menos 25 muertos en el lugar. En junio de 2025, Siria era el 18º país más difícil para vivir como cristiano. Actualmente llegó al 6º lugar con un nivel de persecución extrema. Un testimonio de la fe valiente de los cristianos perseguidos en Medio Oriente y el norte de África es el de Jenny, una cristiana de Siria. Un domingo, Jenny conversaba con una amiga en la ciudad de Damasco. Alrededor de las 6:30 escucharon el sonido de una explosión. La explosión había alcanzado la iglesia donde estaba el padre de Jenny y donde ella misma habría estado si no fuera por la visita de su amiga. Enseguida alguien llamó a la amiga de Jenny contándole que un hombre bomba había estallado dentro de la iglesia y todos habían muerto. Jenny relata: sentí que todo había dejado de existir. Necesitaba ver a mi padre porque yo sabía que él estaba en la iglesia. Temblaba por completo, me senté porque no podía mantener de pie. Descubrió que su padre había sido trasladado a un hospital cercano. Ahí le informaron que no solo su padre, sino también una de sus tías y un amigo de la familia habían muerto. Jenny reconoce cómo Dios actuó a través de su iglesia local y de la familia de Dios en todo el mundo. Ella dice: estuvieron a nuestro lado en cada pequeño detalle, organizaron el funeral y nos ofrecieron apoyo financiero. Sabíamos que había personas en todo el mundo que nos amaban, que compartían nuestra tristeza y se vieron conmovidas por lo que vivimos. Mi padre fue elegido por Dios. Creo que con certeza que él está con Jesús. Después del ataque, Jenny se apoyó en su fe. Jenny fue una de las sirias que se graduó en la escuela de consejería administrada por Puertas Abiertas. Ella dice: sabía que estaba experimentando síntomas de trauma y estrés postraumático, así que intenté superar lo que estaba enfrentando y recibiendo la consejería de Puertas Abiertas para cristianos sirios traumatizados. Y ahora Jenny está desempeñándose como consejera voluntaria, apoyando a niños y mujeres afectados por el bombardeo de junio y por la violencia en general. La iglesia en Siria necesita ser fortalecida para que el pequeño grupo de cristianos en el país pueda vivir su fe en Jesús. Lo que más necesitamos ahora son oraciones. Necesitamos ayuda divina para superar lo que estamos enfrentando. Oramos para que los niños puedan sanar de lo que han vivido, para que olviden las escenas que presenciaron, porque eso es muy difícil para un niño. Me gustaría que ustedes oraran para que seamos más fuertes, para que Dios nos dé personas que los apoyen. Es lo que pide Jenny. Gracias. Otro país destacado del domingo de iglesia perseguida
de los 26 es Yemen. En Yemen solo se permite de lugares de culto musulmanes y abandonar Islam puede ser castigado con la muerte. Muchos cristianos huyeron del país debido al peligro y muchas iglesias han sido saqueadas o destruidas. Los cristianos se reúnen en secreto. Yemen atraviesa una crisis humanitaria. La ayuda de emergencia generalmente distribuyen en las mezquitas que discriminan a quienes no son musulmanes. Esto deja a nuestros hermanos aún más vulnerables a enfermedades y miseria y persecución, sirviendo a pesar de los peligros. Estos seguidores de Jesús hacen todo lo posible por ser iglesia, pero la traición y la falta de confianza se convierten en grandes obstáculos para esta congregación. Una nueva persona que se acerca a la iglesia podría ser, en realidad, un espía con la intención de exponer a todos los participantes de los cultos. Los líderes se enfrentan a un gran trabajo para recibir a los verdaderos y proteger de los perseguidores. Desde el principio de los 26, más de 50 cristianos ya han sido arrestados, detenidos en lugares secretos durante semanas, constantemente interrogados e investigados durante este tiempo. Ni la familia ni el sistema judicial puede intervenir. Folletos en las calles y publicaciones en redes sociales contienen un mensaje de amenaza hacia los seguidores de Jesús, considerados infieles en Yemen. Todo esto muestra cómo el cerco contra la iglesia se ha ido estrechando cada vez más. Dios le bendiga, amados hermanos. Otro testimonio que muestra cómo es la vida de los cristianos perseguidos en la región es el de Khaled, de Yemen. Khaled creció en una gran familia musulmana, extremadamente religiosa. Estuvo profundamente involucrado con la religión desde pequeño, asistía a clases de Corán, ayunaba y oraba religiosamente. La idea de la yihad o guerra santa fue implantada en mi mente desde el inicio. Si supiera de la existencia de un cristiano, lo atacaría inmediatamente, lo golpearía. Eso era lo que me decían que era lo correcto, dice Khaled. Para continuar mis estudios me mudé a Sanaa, capital de Yemen. Ahí tuve acceso a internet y un día me sorprendió un video de una persona que se decía ser un cristiano de Yemen. Yo pensé que era un infiel. Aún así decidí ver todos los videos de la página. Estos estudios me abrieron la mente y decidí comunicarme con el youtuber cristiano de Yemen. Esas nuevas enseñanzas sobre la paz, la misericordia, me atrajeron hacia el Jesús del que hablaba. Yo estaba cansado de mis oraciones sin conexión con ese Dios en el que creía. El youtuber me envió una respuesta llena de entusiasmo y consejos. Los versículos de la Biblia eran muy desafiantes para mí. Ama a tus enemigos, bendice a los que te insultan. ¿Cómo podría hacer esas cosas? ¿Por qué permitiría que alguien me golpeara? ¿Cómo es eso? ¿Qué es esta misericordia? Imposible. Los seres humanos deben defenderse, contraatacar y responder. No debemos permitir que otros pisoteen nuestro honor de esa manera. Pero continué aprendiendo sobre Jesús, conociéndolo como el Hijo de Dios y amándolo, hasta que lo reconocí como mi Salvador. Dando el siguiente paso, decidí bautizarme, pero esto tendría un alto costo. Al enterarse, mi padre me envió a un campo de rehabilitación extremista, entrenamiento militar, oraciones y enseñanzas para luchar por el
el Islam. Finalmente regresé a casa. Estaba sediento de la palabra de Dios y a mi regreso a la universidad también deseaba compartir mi esperanza con mis compañeros, pero fui denunciado y expulsado de la universidad. Hoy vivo en un pequeño apartamento, solo, donde puedo adorar, orar y estudiar la palabra de Dios sin miedo a que otras personas me escuchen. Doy gracias a Dios porque me salvó, me transformó y continúa moldeándome para ser el hombre que Él desea que sea. En el pasado creía que moriría por Alá. Ahora eso ha cambiado a quiero vivir para Dios. Oren por los cristianos en Yemen, para que crezcan en la fe y para que mi nación conozca a Jesús. Testimonio de John del norte de África. Kadir, de 23 años, y John, de 27, son dos jóvenes cristianos marroquíes que mantenían su fe en secreto, el uno del otro. El momento en que ambos descubrieron que eran hermanos en Cristo fue de gran alegría. Decidieron iniciar una pequeña iglesia de la cual solo ellos eran miembros, pero pronto del grupo se extendió a 6 participantes. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. John creció en una familia musulmán estricta. Su padre era especialmente riguroso. En cierto momento corrió a algunos miembros de la familia. Comparte John. Nadie quería hablar sobre el motivo, pero John descubrió que se trataba de un libro. Sintió curiosidad y quiso saber más sobre el libro, que era la Biblia. John relata: busqué el libro y lo encontré. Comencé a leerlo con la combinación islámica de que la Biblia era un libro corrompido y falso, pero había un contraste entre los parientes que tenía la Biblia y la actitud de mi padre. Ellos eran personas buenas y respetuosas, y mi padre severo y sin misericordia. Empecé a orar con mis propias palabras, siguiendo los ejemplos de la Biblia. Le dije a Dios que quería conocer la verdad. Después de 2 años me convertí en seguidor de Jesús, pero tuve que mantener las apariencias ante los demás. No sabía que había más cristianos en Marruecos. Oré y leía la Biblia en secreto durante 7 años, pero Dios sabía que yo necesitaba compañero de fe. Y durante una reunión de amigos noté que Kadir, un adolescente menor, estaba muy bien conformado sobre las historias de la Biblia y se atrevía a defender el pensamiento cristiano. Así que por la noche le llamé para preguntarle: Kadir, ¿eres cristiano? Él se quedó callado. Entonces le dije: yo también soy cristiano. Y cuando al otro día nos vimos, conversamos por más de 20 horas. ¡Qué alegría! Nos hicimos amigos y comenzamos a reunirnos en lugares islámicos para no levantar sospechas, y después con algunos cristianos marroquíes en línea. Y después un gran paso, encontrarnos con 3 amigos cristianos. Testimonio de John del norte de África a continuación. Decidimos alquilar un pequeño departamento para realizar nuestras reuniones. Teníamos nuestra iglesia doméstica en ese lugar. Hablábamos y cantábamos libremente. Una iglesia doméstica de 5 cristianos secretos, plenamente conscientes del riesgo de ser descubiertos. Un 6.º hermano se unió, tan entusiasmado que no fue cauteloso, y predicó abiertamente a 2 personas. Ellos eran hijos de un policía. Al enterarse, empezó a seguir al hermano, y 2 semanas después llegaron al departamento 3 policías, encontraron nuestras Biblias y una cruz, y nos llevaron a la cárcel a los 6. Posteriormente nos liberaron, pero nos confiscaron los celulares, y aunque tratábamos de contactar de nuevo a los demás, perdimos el contacto poco tiempo después del incidente, volviéndonos nuevamente cristianos aislados. Gracias.
de violencia en Siria, Yemen y norte de África. No dejemos de orar por ellos para que sigan siendo fieles a Jehová. Sigamos su ejemplo para que sigamos siendo valientes y también nosotros. También es posible, hermanos, apoyar a la iglesia perseguida a través de donaciones. Con la ayuda de las iglesias que participamos en el Domingo de Iglesia Perseguida, Puertas Abiertas puede llevar la ayuda de emergencia a los cristianos perseguidos en Medio Oriente y Norte de África, permitiendo que personas como Jenny, Caleb, Jones y Kadir, entre muchas otras, vean sus necesidades satisfechas y sean fortalecidas tanto física como espiritualmente. Todos tenemos algún tipo de red social, hermanos, y allí en Puertas Abiertas tenemos la oportunidad también de ofrendar para nuestros hermanos. Lucas 9, 23 y 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Mateo 10, 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. La cruz de Cristo, un precio habrá, todo dará a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riqueza que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz me quiere, así a mí.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 11 y 12. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo Hermanos, a ponernos de pie y cantar juntos esta alabanza. Pongámonos de pie, hermanos, para cantar juntos esta alabanza.
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Daniel capítulo 3, por favor. Leímos hasta el versículo 18, ¿lo recuerdan? ¿Podemos leer el 19 al final, por favor? Les invito a que se pongan en pie. Daniel 3, leímos hace un momento hasta el 17, hasta el 18. Hasta el 18. Vamos a leer del 19 al final. Juntos, por favor, hermanos, si ya tienen la lectura en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach
Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Tomen sus lugares, por favor. No pierdan esta cita. Por favor, mantengan la cita para acceder rápidamente. El título de la predicación de hoy es Respuestas de una fe valiente frente a la amenaza. Vuelvo, repito, respuestas de una fe valiente frente a la amenaza. Dice el verso 16 que leímos hace un momento. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oramos, hermanos. Señor, estamos tus hijos delante de ti. Es tiempo de que nos hables a través de tu palabra. Prepara, por favor, nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que quites cualquier oposición del enemigo para que podamos escuchar tu palabra en esta hora y nos permitas, Señor, entender que necesitamos vivir dedicados a ti, dedicados a servirte, no importando el costo, Señor. Ayúdanos a tomar a nuestros hermanos, de los cuales hemos escuchado sus testimonios, como ejemplo. Ayúdanos a que, a pesar de nuestras persecuciones que son tan sencillas, tan ligeras, a mantenernos fieles, Señor. Y permítenos que tu palabra sea ese aliento que nosotros necesitamos para obedecerte bajo cualquier circunstancia. Bendice a tu pueblo en esta hora, pues te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Pues después de escuchar los versículos previos a la oración, no los que leímos, sino los que yo leí hace un momento, versículos 16 al 18, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguien aquí cree posible que una historia como esta, como la que acabamos de leer, ocurra en nuestros días? Sí. Hombres siendo arrojados a hornos ardientes por negarse a adorar a un ídolo. Hay hermanos que contestaron que sí, pero si esto a algunos les parece lejano a nuestra realidad, es importante recordar que en muchas partes del mundo cosas terribles están ocurriendo simplemente por causa de la fe en Jesucristo. En la región del Medio Oriente y del norte de África, los cristianos son continuamente amenazados, hermanos. Son presionados, son perseguidos por negarse a adorar a ídolos o por no negar su fe en Jesucristo. Y el costo de esta fidelidad muchas veces, hermanos, muchas veces es alto. Rechazo, tortura, prisión, incluso la muerte. Para nosotros que tenemos libertad para adorar al Señor como lo estamos haciendo hoy, todo esto puede parecer como algo muy lejano, casi irreal. Pero permítanme traer esta situación más cerca de nuestra realidad. Y si alguien se acercara a ti intentando convencerte de hacer algo que va en contra de tu fe,
si haces esto o te involucras en esto, todo va a estar bien. Pero si no lo haces, perderás trabajo, perderás los amigos, perderás tu seguridad o incluso perderás tu propia vida. Tal vez algunos aquí ya hemos enfrentado algo parecido en nuestro caminar cristiano. O quizá la presión, hermanos, quizá la presión no llegue como una amenaza, sino como una invitación sutil. No necesitas dejar de creer, no necesitas abandonar tu fe, solo prueba un poco, es decir, solo inclínate solo un poco. En ambos casos, tanto en la persecución violenta que muchos de nuestros hermanos enfrentan hoy, como en las presiones más leves que nosotros enfrentamos, el objetivo final es el mismo, mis hermanos: hacer que el pueblo de Dios ceda. ¿Sí? Hacer que el pueblo de Dios ceda o se rinda ante algo, desviándose del camino de obediencia al Señor. Es exactamente en este punto donde el texto de Daniel 3, 16 al 18, los versículos que leí hace un momento, nos confrontan ahora. Pero antes de iniciar cualquier análisis sobre la historia de los amigos de Daniel, los peligros a los que fueron expuestos y la liberación que recibieron, es necesario partir del principio de que el libro de Daniel tiene un personaje principal. Sí, el libro de Daniel tiene un personaje principal, y ese personaje no es Daniel, no son Sadrach, Mesach y Abednego. Ese personaje es Dios. Ese mismo principio se aplica hoy cuando vemos la persecución a los cristianos alrededor del mundo. Cuando nuestros hermanos cristianos son perseguidos, esto tiene que ver en primer lugar, hermanos, en primer lugar con el Señor Jesús y no con sus seguidores. Dice Mateo 10:22, todos los odiarán por causa de mi nombre. ¿O recuerdan cuando Pablo encontró al Señor Jesús? Mejor dicho, cuando el Señor Jesús encontró a Pablo allá camino a Damasco. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Pablo? A la iglesia. Y el Señor Jesús lo confronta y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? La soberanía de Dios, hermanos, sobre gobiernos, sobre naciones, es el énfasis central del libro de Daniel, y esto se hace evidente desde el primer versículo del libro, cuando leemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí en sus Biblias, por favor, solamente unas páginas antes les dije que no perdieran Daniel 3. Uno y 2. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y dice, la sitió. ¿Sí están conmigo? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Quién entregó a Joacim? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Hermanos, dejen de leer. No fue Nabucodonosor quien venció por su superioridad militar. El texto afirma que el Señor, que Dios entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor. Y esto nos muestra que incluso un acontecimiento como este está bajo la soberanía divina, está bajo el control de Dios. La historia inicial del libro de Daniel es bien conocida. Conocemos el libro de Daniel, la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor. Jóvenes de la nobleza de Judá, entre ellos Daniel, sus amigos, son llevados al exilio en Babilonia y comienzan a ser instruidos en la cultura, la lengua, la sabiduría de los caldeos. Cambio de nombre, cambio de alimentación, cambio de costumbres, de idioma, cambio de vestimenta están en escena. Pero detrás de todo esto existe un esfuerzo cultural y religioso por transformar lo más importante de la vida de Daniel y de sus amigos: la fe en el único Dios vivo y verdadero.
Pero estos jóvenes deciden no contaminarse con la comida del rey, permaneciendo fieles al Señor, y como resultado se vuelven más saludables y se destacan en sabiduría y conocimiento concedidos por el propio Dios. ¿Recuerdan la historia? En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño perturbador que le roba la paz. Él convoca a los sabios, a los magos de su reino y les exige que le revelen el sueño, que lo interpreten. Pero ¿saben una cosa? Conocen la historia, ninguno fue capaz de hacerlo. Entonces el rey ordena la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Fue en ese momento cuando Daniel se dirigió con sabiduría y buen juicio, esto lo dice el capítulo 2, versículo 14, al jefe de la guardia. Daniel pidió al rey un plazo para interpretar el sueño. Luego convoca a sus amigos para que clamaran juntos a Dios, y Dios reveló el misterio a Daniel, quien a su vez lo compartió con Nabucodonosor. El capítulo concluye con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, reconociendo que el Dios de Daniel es el Dios de dioses. Sin embargo, esa declaración o ese reconocimiento no transformaría el corazón del rey. Él continúa siendo un idólatra. Ya ven lo que pasa en el capítulo 3. Ya lo leímos. Y precisamente en el capítulo 3, ¿qué es lo que pasa? Pues Nabucodonosor manda hacer una imagen de oro de 27 metros de altura, 2 metros con 70 centímetros de ancho, esto lo encontramos en el 3:1. Posteriormente decreta que todo el pueblo adore su imagen. Dice el verso 5, solamente escuchen, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Leí Daniel 3, versículos 5 al 6. El texto nos dice en el versículo 12 de este capítulo 3 que Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ni adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, lo que despertó el resentimiento de algunas personas, quienes fueron ante el rey y denunciaron a los hijos de Dios. Pero antes de continuar, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos quién era Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor II fue el rey más sobresaliente del imperio babilónico. Gobernó aproximadamente 43 años, del 605 al 562 a.C. Fue rey de la potencia más poderosa de su tiempo. Fue un gran estratega militar, fue un gran administrador, construyó grandes ciudades, llamado en inscripciones antiguas, y por Daniel también, en Daniel 2:37, rey de reyes. Así era conocido, rey de reyes. Él fue el responsable de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Se llevó los tesoros de la casa del Señor, quemó Jerusalén, y bajo su mando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Podemos decir fácilmente que era el hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Es como si lo comparamos con Donald Trump, algo más o menos similar. Y saben una cosa, su poder no solamente abarcaba la esfera política, también él tenía poder sobre la religión. Por lo tanto, hermanos, desafiar a ese hombre era probablemente lo más peligroso y arriesgado que alguien podía hacer. Y eso fue precisamente lo que esos jóvenes hicieron. Dios había juzgado a Judá precisamente por el pecado de la idolatría. El exilio babilónico fue una consecuencia directa de la desobediencia de su pueblo. Lo encontramos en Jeremías 25. Pero Daniel y sus amigos no querían de ninguna manera provocar la ira de Dios al desobedecer el primer mandamiento, Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nabucodonosor, obviamente furioso al saber que no se habían postrado, mandó a llamar a estos jóvenes, y como quien da una última oportunidad, declara en el 3:15: ahora pues,
¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, dice Nabucodonosor, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Inmediatamente los jóvenes, hermanos, inmediatamente esos jóvenes dan una respuesta. Y esa respuesta es el texto en el que vamos a meditar el día de hoy, o estamos meditando en el día de hoy. Dice el versículo 16 del capítulo 3: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, dice, o si no, y si no, aunque eso sucediera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para analizar la respuesta de estos tres jóvenes y para comprender cómo esta respuesta sigue siendo necesaria aún en nuestros días, vamos a dividirla en 3 puntos. El primer punto será la respuesta de una fe que no se negocia. Ese es el primer punto, la respuesta de una fe que no se negocia. El segundo punto es la respuesta de una fe que confía en el poder de Dios. La respuesta de una fe que confía en el poder de Dios. Y 3, la respuesta de una fe obediente a cualquier cosa. La respuesta de una fe obediente a cualquier cosa. Entonces, número 1, la respuesta de una fe que no se negocia. Dice el verso 16 del capítulo 3, si quieren leer ahí en sus Biblias: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, lee conmigo la respuesta: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Daniel y sus amigos reconocían la autoridad legal del gobierno de Nabucodonosor, y no solo la reconocían, mis hermanos, dejen de leer, por favor, dejen de leer. No solo la reconocían, sino que se sometieron y servían de manera ejemplar bajo el liderazgo de este gobierno. Eran empleados ejemplares. Daniel va aún más lejos, pues reconoce plenamente que Nabucodonosor es rey porque Dios lo puso como rey. Dice en el 2:37: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Ellos reconocían el poder de Nabucodonosor, pero reconocían aún más aquel que es la fuente de todo poder. Los 3 jóvenes mostraron respeto, reverencia ante el rey, pero llegaron a un punto de algo que simplemente no era negociable. Simplemente no era negociable. Nabucodonosor estaba intentando ocupar el lugar de Dios. ¿Y saben qué estaba en juego cuando son llamados estos jóvenes a adorar a otro Dios? ¿Saben qué estaba en juego? Su fidelidad. Su fidelidad. Y sí, efectivamente su vida, pero en este caso su fidelidad. Por eso estos muchachos, estos jovencitos, pues no vieron la necesidad de defenderse. Para ellos estaba muy claro que su decisión de no inclinarse ante la estatua era innegociable, es decir, estaban desobedeciendo deliberadamente una orden del rey. En este caso no había lugar para defensa ni justificación, no había lugar para nada que hablar, no había nada que hablar. Hermanos, cuando nos encontramos ante situaciones desafiantes, piensa, en las que nuestra fe es puesta a prueba, y la consecuencia pudiera representar el peligro real de desobedecer al Señor, ¿qué decisión debemos de tomar? El texto de Mateo 10:28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, Nabucodonosor era de hecho alguien que podía matar el cuerpo. Alguien que podía matar el cuerpo, pero no podía matar el alma. Solo Dios puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, la mayor pérdida que podemos tener es seguir el camino de la desobediencia al Señor. Por lo tanto, tengamos una fe valiente para ser obedientes a Dios. Sí, en algunos casos excepcionales, la obediencia a Dios puede costarnos la vida, en un sentido físico, pero la mayoría de las veces nos costará únicamente la renuncia. Únicamente es la renuncia, el negarnos a nosotros mismos. No siempre la amenaza vendrá en forma de un horno de fuego, como en este caso. No siempre vendrá así. A veces puede presentarse como perder algún tipo de reconocimiento, perder el estatus, comodidad, dinero, perder una promoción en el trabajo, perder amistades, placer con el mundo. Así como el objetivo del horno era apartar a aquellos jóvenes del propósito de Dios, hermanos, hoy día existen muchas invitaciones sutiles que pueden hacer lo mismo con nosotros. Pero cuando se trata, y escuchen bien esto, cuando se trata de obediencia al Señor, no hay espacio para negociaciones. Esto nos debe de quedar claro. Cuando se trata de la obediencia al Señor, no hay espacio para negociaciones. Debemos mantenernos firmes en la fe, creyendo que Él es juez y que conoce absolutamente todo. Mis hermanos, necesitamos mirar constantemente a Jesús, clamar por su gracia, por su misericordia, pues solo en Él podemos tener esa fe valiente que nos permite permanecer firmes. Y es que sin Él no somos valientes. Sin Él no tenemos fe suficiente. Dice la Escritura que sin Él nada podemos hacer. Es por eso que los tres jóvenes no miraron el horno. Esos jóvenes no miraron el horno, vieron al Señor y afirmaron su confianza en el poder de Dios. Lo que nos da paso a, número 2, la respuesta de una fe que confía en el poder de Dios. La respuesta de una fe que confía en el poder de Dios. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Los jóvenes sabían que la posibilidad de ser arrojados al horno era real, ¿o no? Sí. Ellos sabían que la posibilidad de ser lanzados a ese horno era real. ¿Y cuál era el propósito de ese horno, hermanos? El horno se utilizaba como un instrumento de castigo, era el método de ejecución para quienes desobedecieran la orden del rey. En palabras más simples, el horno tenía como objetivo generar miedo a las personas, miedo para que obedecieran las instrucciones del rey, las órdenes del rey. Entonces, ¿qué está en juego aquí? El poder, el castigo, el miedo, la obediencia. El rey ejercía su poder imponiendo un castigo extremo y el objetivo era claro: lograr que todos, movidos por el miedo, se sometieran a la obediencia que él exigía. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, ¿los cristianos tienen miedo o tenemos miedo? Otra vez, porque creo que no me escucharon bien. ¿Los cristianos sentimos miedo? Sí. Ya los escuché más convencidos. ¿Miedo a qué? Bueno, por un lado, muchas veces existe el temor al dolor físico, al sufrimiento, a la tortura, al desprecio, al aislamiento, a ser quemados en un horno de fuego. Por otro lado, no es solo el miedo a perder la vida o a ser torturados, sino también a dejar la esposa, dejar los hijos, dejar la familia desamparada, a no poder ver a los hijos crecer, graduarse, casarse, a no poder celebrar más los cumpleaños, a no poder disfrutar de una vida común. Muchas veces
el dolor de tener que separarse de aquello que el propio Dios nos dio o puso en nuestras vidas y que lo reconocemos como una bendición. Mis hermanos, tan solo en el último año, al menos 4.849 cristianos fueron asesinados por amor a Cristo en todo el mundo. 4.849 cristianos. Ellos desafiaron el poder de los hombres y el castigo por obedecer al Señor. Ellos dejaron planes, ellos dejaron proyectos, carrera, familia, amigos, estatus. Pero ¿saben por qué dejaron todo esto? Por un propósito eterno. Hay dos puntos importantes para reflexionar en esta parte de la respuesta de los jóvenes. Primero, dicen, el Dios a quien servimos. Es parte de su respuesta, ¿no? El Dios a quien servimos. Es cierto que aquellos jóvenes conocían muy bien quién era Nabucodonosor, ¿verdad? Obviamente conocían quién era Nabucodonosor. Conocían su poder militar, conocían su carácter, sus conquistas, su fama, incluso conocían su crueldad. Pero hermanos, ellos conocían aún más el poder y la gloria del Dios a quien ellos servían. Nabucodonosor podía conquistar ciudades, pero Dios es quien crea los reinos y establece naciones. Nabucodonosor podía levantar y derribar ciudades, pero Dios es quien concede poder y fuerza a los reyes. Nabucodonosor gobernó durante cerca de 43 años, pero el dominio de nuestro Dios es eterno e inquebrantable. Nabucodonosor fue perturbado por un sueño, pero Dios es quien escudriña los corazones y revela los misterios. Este es el Dios a quien Daniel y sus amigos servían, hermanos. Este es el Dios a quien millones de cristianos perseguidos sirven, hermanos nuestros. Este es el Dios a quien nosotros servimos. La confesión de fe de aquellos jóvenes fue algo sumamente importante. El Dios a quien nosotros servimos. Esta confesión, hermanos, confronta directamente a Nabucodonosor y afirma en quién estaba puesta su fe y a quién le debían honra y alabanza. Y les digo una cosa, mis hermanos, ese es precisamente el problema para el mundo. Ese es precisamente el problema para el mundo. El Dios a quien nosotros servimos. Adora cualquier cosa, no importa. Adora cualquier cosa, a cualquier Dios, a cualquier ídolo, y difícilmente enfrentarás oposiciones a este nivel. Adórate a ti mismo, adora la cultura, las ideologías, tu carrera, el dinero, el poder, la fama. Serás aplaudido, serás defendido, serás aceptado. Pero adora al Dios verdadero y procura vivir piadosamente para Cristo. Entonces enfrentarás persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice 2 de Timoteo 3:12. Segundo, hermanos, estamos hablando de parte de la respuesta de estos hombres. Dice, primero mencionamos el Dios a quien servimos. Segundo, el Dios a quien servimos, segundo, puede librarnos. Ellos reconocen el poder de Dios y saben que Él puede librarnos. Por eso lo afirman. Por eso es que dicen, puede librarnos. Pero saben una cosa, hermanos, en ningún momento presuponen que eso necesariamente iba a suceder. ¿Me estoy explicando? En ningún momento presuponen que eso necesariamente iba a suceder. Esta es una confianza sometida a la voluntad soberana de Dios. El énfasis recae en dos cuestiones. Uno, la certeza del poder de Dios, y dos, la sumisión a la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, tener claridad respecto a estas dos realidades, ya que una no depende necesariamente de la otra. Estos jóvenes sabían que Dios tenía poder suficiente para librarlos, ¿verdad?
Ellos sabían que Dios los podía librar, pero eso no significaba que Dios necesariamente lo iba a hacer. No podemos presumir que porque Dios puede hacer algo, Él lo va a hacer. Él lo hará. Por más justo y más correcto que sea aquello que nosotros deseamos. Dios tiene sus planes, hermanos. Nosotros somos limitados. No podemos comprender sus propósitos. Y muchas veces Él utiliza medios que no son tan agradables para los hombres con el fin de cumplir su voluntad. Dios siempre escucha nuestras oraciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero eso no significa que todas las responderá de la manera como nosotros esperamos. Vamos aplicando lo que venimos estudiando hasta este momento. El horno de Nabucodonosor es más que un instrumento de ejecución. Es un sistema que intenta controlar a las personas a través del miedo, imponer sumisión a través de la fuerza y exigir obediencia absoluta a una autoridad humana, a una religión o a una ideología. Y aunque hoy no enfrentamos literalmente un horno ardiente, el mecanismo de poder es el mismo en muchos contextos y tiene como objetivo desviar al cristiano de los valores del reino y debilitar la iglesia. En Medio Oriente y en el norte de África esto ocurre a través del Islam y también mediante la presión de la propia familia, ¿no? Escuchamos los testimonios, los hermanos por los que oramos. Seguramente a alguno de nosotros nos tocó orar por la familia de los hermanos que los presionan, ¿no? ¿Con qué propósito? Bueno, los presionan para que abandonen su fe en Jesús y sigan la fe común, la religión popular del país. Y saben cuál es el objetivo de todo esto, hermanos. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destruir la iglesia. Destruir la iglesia. Así como en el tiempo de Nabucodonosor, ahora existen fuerzas culturales, ideológicas, espirituales, que intentan hacernos doblar las rodillas ante aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Pero en ese momento necesitamos tener una fe valiente, ¿sí? Y declarar: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que yo te dé mi respuesta porque ya la sabes. Hermanos, ¿qué moldea nuestra obediencia? ¿El miedo a los hombres? ¿El miedo al que dirán? ¿O la fidelidad al Señor? ¿El quedar mal con alguien? ¿O la fidelidad a nuestro Dios? Nos sometemos a personas que intentan dominarnos bajo la amenaza del rechazo, de perder el empleo o de suprimirnos algún beneficio. La mayoría de las veces no será en nombre de adorar a otros dioses, ¿verdad? Porque eso sin duda no lo vamos a hacer. Eso sin duda no lo vamos a hacer. Sino a cambio de haz esto, o apóyame con esto, haz aquello. Aparentemente sin ningún problema, ¿no? Esas son transgresiones sutiles que también nos alejan de Dios. Y cuando eso suceda, recuerda al Dios a quien tú le sirves. La fe madura sabe que Dios puede librar cuando permanecemos fieles, pero también sabe, esa fe madura sabe que aun cuando la liberación no llega como esperamos, Él sigue siendo digno de toda nuestra fidelidad. Y punto número 3. La respuesta de una fe obediente a cualquier costo. La respuesta de una fe obediente a cualquier costo. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este punto encontramos dos aspectos destacados. Primero, los 3 jóvenes reconocían que Dios podía librarlos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero no presumían que Él necesariamente lo haría. Esto queda claro cuando afirman: pero si no nos libra, y si no nos libra, aunque ellos eran fieles y confiaban plenamente en el Señor, no le exigen nada a Dios. Ellos no se ponen en un plan exigente, simplemente se someten a su soberanía. Por eso es maravilloso lo que vemos aquí.
una fe que no depende de los resultados, que no exige un milagro, que no hace negociaciones del tipo, si Él me libra, entonces seré fiel. Es una fe que adora a Dios por quien es Él y no por lo que puede hacer. Una fe que revela un compromiso total e incondicional con el Señor. Fíjense lo que dijo un hermano nuestro de Yemen, un cristiano perseguido en Yemen. Aún si somos encarcelados, oramos para que la obra continúe. Él ve la adversidad, pero sigue confiando en el Señor. Continúa diciendo, sé que mi hora se acerca, así que estoy tratando de memorizar la mayor cantidad posible de pasajes de la Biblia para poder hablar de Jesús donde quiera que me lleven. Así como Dios estuvo en la cárcel con Pablo y con Silas, sé que también estará conmigo. Una fe valiente no consiste solo en creer que Dios puede hacer algo, hermanos, sino en confiar en que aun cuando Él no haga lo que esperamos, creemos que Él sigue estando con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. En nuestra vida cotidiana se manifiesta de muchas formas, mis hermanos. Cuando la sanidad no llega, cuando el problema familiar no se soluciona, cuando el problema económico se agrava, nada de esto significa que Dios nos ame menos, hermanos. No significa que Dios nos ame menos. Simplemente significa que Él es soberano y que Él gobierna todas las cosas conforme a sus propósitos. Hermanos, ante un diagnóstico negativo de salud, por ejemplo, sin expectativas médicas, sin recursos suficientes, aún así tener paz y confianza. No en que la sanidad llegará y que todo estará bien, sino en que existe una seguridad mayor en Jesús. En ese punto el diagnóstico no produce miedo, porque la esperanza no es la sanidad, sino saber que con o sin ella estaremos seguros en las manos de Jesús. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Nuestro mayor desafío, hermanos, debe ser adorarlo a pesar de los días que parecen malos, a pesar del dolor, a pesar de las amenazas y de las malas noticias. Es amar y servir a Dios incluso cuando nada parece favorable. No podemos asociar el amor de Dios con las respuestas favorables que recibimos, ni condicionar nuestra fidelidad a lo que Él hace o deja de hacer. Miren, mis hermanos, con aquellos jóvenes aprendemos que la confianza no es esperar que Dios haga lo que nosotros queremos, sino creer que Él hará lo que es mejor conforme a su sabiduría. Pero miren, el énfasis de la expresión no serviremos a tus dioses ni adoraremos esta imagen deja claro cuál era el punto central de la respuesta de aquellos jóvenes. La cuestión no era si Dios los libraría o no del horno. Esa no era la cuestión, si Dios los libraría o no los libraría del horno, sino que independientemente de lo que Dios hiciera, ellos no se iban a inclinar delante de otros dioses. Ellos hicieron a un lado el miedo y no se preocuparon por su vida, por su empleo, por su estatus en el reino de Nabucodonosor, solo por una sencilla razón: su fidelidad, su obediencia a Dios. ¿Había miedo, hermanos, en sus corazones? ¿Sí? ¿Había preocupación? Sin duda, ¿no? Seguramente. Pero ellos sabían que necesitaban ser obedientes al Señor. Ellos tenían claro que su devoción se debía a Dios. El hermano Andrés, creador de Puertas Abiertas, afirmó: el verdadero llamado de Dios no es ir a un lugar lejano o seguir una determinada carrera, sino la obediencia diaria. Vuelvo y repito: el verdadero llamado de Dios no es ir a un lugar lejano o seguir una determinada carrera, sino la obediencia diaria. Entonces, no rendir culto a otros dioses significa claramente oponerse a la presión de la mayoría,
significa decir no a una cultura que busca moldearnos y quitarnos los valores cristianos. Muchas veces implica ser una voz aislada en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, en medio de la multitud. Hermanos, en más de 50 países, los cristianos son continuamente presionados para adorar otros dioses, son perseguidos porque, al igual que los amigos de Daniel, decidieron no rendir culto a nadie que no sea el Dios verdadero, y como consecuencia muchos son encarcelados, torturados, asesinados. 4.849 cristianos asesinados en este último año murieron únicamente porque no renunciaron a su fe en Cristo. ¿Falló Dios en este asunto? Absolutamente no. Sabemos que Él es soberano. Sabemos que Él es soberano, aún cuando no nos libra. En distintos ámbitos encontraremos oposición, mis hermanos, presiones, invitaciones para apartarnos del camino del Señor y ser llevados a un camino de desobediencia. En esos momentos necesitamos perseverar, aun cuando el costo sea alto. Independientemente del peligro, debemos recordar que Dios es soberano, aun cuando decide Él no librarnos. Y vamos concluyendo, hermanos, con la palabra de hoy. Sabemos, porque lo hemos leído, lo que sucedió después de la respuesta de aquellos jóvenes, ¿verdad? Concluimos el capítulo, lo leímos, yo creo que lo recuerdan, ¿verdad? Dios los libra de una manera poderosa. Nabucodonosor tenía poder para ordenar que el fuego fuera calentado, dice, aún 7 veces más. Pero Dios tiene dominio sobre el fuego y ordena que no los queme. Vamos a hacer algunas reflexiones basadas en lo que hemos aprendido. Les invito a que escuchen con atención y mediten en estas reflexiones. Oren en este momento pidiendo la gracia del Señor para enfrentar los desafíos. Recuerda que la fuerza no está en nosotros, sino en una fe dependiente únicamente del Señor Jesús. Él es el que obra en nosotros. 3 reflexiones y con esto concluimos. El poder de la cultura. Daniel y sus amigos no permitieron que la cultura de Babilonia se apoderara de ellos. No fueron influenciados, por el contrario, ellos fueron los que influyeron en su cultura e hicieron que el Dios verdadero fuera reconocido y fuera honrado. Ahora responde en tu corazón: ¿tiene la cultura de nuestro tiempo poder para moldear tu comportamiento? Nuevamente, ¿tiene la cultura de nuestro tiempo, el entorno, tu contexto, donde vives, eso tiene poder para moldear tu comportamiento? ¿Cómo influye el entorno en nuestra manera de servir al Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro compromiso con la iglesia local y con el cuerpo de Cristo? Número 2, el poder del miedo. La presión que el gobierno y la cultura ejercen sobre nosotros nos ha producido miedo al punto de ceder nuestros principios cristianos. Todavía no, ¿verdad? Repito, para quien no escuchó bien. La presión que el gobierno y la cultura ejercen sobre nosotros nos ha producido miedo al punto de ceder nuestros principios cristianos. ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso con la gloria de Dios? Si fuera así, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro nivel de compromiso con la gloria de Dios. El propósito de las presiones de este mundo es el mismo: apartarnos del Señor y hacer que la voz de Cristo sea silenciada. Hermanos, todos se postraron ante el ídolo que levantó Nabucodonosor, excepto aquellos 3 jóvenes. Ahora, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a no ser parte de la mayoría y ser fieles al Señor? Y número 3, el poder de Dios. Aprendimos con mucha claridad que necesitamos descansar en la soberanía de Dios, confiar en que Él gobierna absolutamente todo. Con esta convicción en nuestro corazón podemos descansar sabiendo que Dios puede hacer, pero que no siempre lo hará.
La respuesta de los amigos de Daniel muestra una fe que descansa en Dios, no en lo que Él puede hacer. Es en Dios, no en lo que Él puede hacer. Dios libró a Daniel, hermanos, Dios libró a sus amigos y continúa librando a muchos de sus hijos cristianos alrededor del mundo todos los días por medio de diversos milagros. Sin embargo, también sabemos que no siempre hay liberación. También hay pérdidas cotidianas entre los cristianos perseguidos. Hay sufrimiento que quizá algunos estén enfrentando ahora mismo, y en muchos casos, como sucede con nuestros hermanos perseguidos, la muerte. Enfrentan la muerte a causa de la fe. Pero al final, mis hermanos, el punto central no es si Dios libra o no libra en cada situación. Lo más importante es si confiamos plenamente en su poder y descansamos en la certeza de que estamos seguros en Cristo. En la vida y en la muerte, en el libramiento o en el horno, estamos en Cristo. Porque nuestra esperanza, mis hermanos, no está en las circunstancias, sino en aquel que camina con nosotros a través de ellas, nuestro amado Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Por último, mis hermanos, vamos a ver un video cortito, el último que tenemos.